Continuamos en Habla el Pueblo, revelador documento el que veíamos que algunos canales, sobre todo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que tienen pactos éticos firmados, documentados, sencillamente no los cumplen. También hay un problema de educación. ¿Cree usted que habrá una gran transformación en educación? La opinión, concluyendo esta ronda con nuestro panel para darle pase al público televidente. Fernando Urbina. Bueno, los concursos públicos que han habido en el gobierno anterior implicaron costos por 38 millones de soles. Estos costos cubrieron el 10% para la incorporación del profesor, de los docentes a nivel nacional. Hay una gran tarea pendiente, pero en vez de continuar esta tarea, volver a todo a foja cero, me parece que es un retroceso. Es cierto que hay un escepticismo muy grande en el tema educativo y esto no es ninguna novedad. Han habido desde los 70 intentos de reforma de la educación, con el gobierno militar de Velasco, recordemos, en la época de Acción Popular, la congresista Mercedes Cabanillas cuando fue ministra de Educación, en la época de Alberto Fujimori también hubo un intento donde se daba mucho énfasis al aspecto tecnológico. Es decir, nuestro país está con una serie de marcos normativos. El que tiene algo de consenso es el del 2003, pero no ha habido un desarrollo, en este caso de la carrera magisterial, ni tampoco ha habido un desarrollo de los aspectos de calidad de la educación. Entonces, estas dos grandes tareas están pendientes, pero a mí me preocupa la ministra. Me preocupa la ministra porque yo siento que hay una ambivalencia. La ambivalencia está que por un lado se sostiene en el SUTEP y por otro lado se separa del SUTEP. Entonces no hay una transparencia, hay un juego político donde está involucrada la ministra, y esto hay que decirlo, no porque sea malo el juego político, el problema es que hay una intención política contra el presidente, contra la democracia, y hay un silencio de la ministra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el SUTEP no ataca a la ministra, pero hay un cuestionamiento del SUTEP Patria Roja al proceso, en este caso, de todas las críticas que ha soltado contra el presidente de la República. Entonces, ahí se está tejiendo toda una trama política que no tiene claridad. Y el presidente opta, en este caso, por mantener a la ministra. ¿Por qué la mantiene? Justamente por su relación con el SUTEP. Correcto. El tema de educación puede generar inestabilidad también. Veamos qué dice el diario La Razón, y tomando declaraciones del congresista de Gana Perú, Luis Yatas, dice así: Yatas, ex premier Chan, tendrá que responder ante Ministerio Público, pero así como premier también fue ministro de Educación. Y acá dice el diario, por responsabilidad en caso de colegios emblemáticos. Entonces es un tema bastante delicado el de educación. La palabra de don Héctor Vargas Saya. A mí me hace recordar la cantidad de leyes que en materia de educación a la proliferación de nuestras constituciones políticas. En el Perú hay un prurito de creer que cuando para mejorar las cosas hay que cambiar las leyes. Se ha cambiado la constitución política del Perú 22 veces. Y yo me temo que haya más de 20 leyes de educación en los últimos tiempos. No se puede hacer educación sin maestros, no hay profesores. Hay buenos profesores, pero y algunos no quieren dedicarse a la educación. Y los pocos que se dedican están maltratados. No puede haber educación con profesores de 700, 800 horas que tienen que dedicar en medio tiempo para hacer cachuelos en una bodega, en una peluquería, no sé dónde, y cualquier negocito doméstico. Aquí el profesorado está maltratado. En las naciones que han desarrollado, el profesor, como en los Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo, el título de profesor es respetable. Decir el teacher en Estados Unidos o en Europa, el teacher es una jerarquía. Aquí decir maestro es una cosa despectiva. Yo conté una anécdota la vez pasada de que la voy a repetir ahora, porque hay que repetirla 100 veces. Se me presentó una vez una profesora, un señor con su hijita pidiendo una chamba, un trabajo, cuando le pide, ¿qué sabe hacer su hija? No sabe hacer nada, señor diputado, nómbrame en cualquier cosa, aunque sea de maestra, ¿no? Ese es el criterio que existe en el gobierno, entre los políticos y en la sociedad porque no está educada. ¿Con quién ha referido, por ejemplo, al caso de los colegios profesionales? Hay dos colegios profesionales que no funcionan, que son como la carabina de Ambrosio. El colegio de periodistas, que no sirve para nada, y el colegio de profesores, que tampoco sirve para nada. Los demás colegios sí funcionan. Arquitectos, ingenieros, abogados, eso sí funciona.
Pero el colegio de profesores no funciona, no sirve para nada, como no sirve el colegio de periodistas. Y entonces, aquí se crean leyes. Y he referido la vez pasada que desde el siglo pasado hubo la tendencia, desde la época de la esclavitud feudataria, de no educar al pueblo. Y eso se ha metido en la cesera de todo el mundo. Nadie quiere gastar dinero en educación. Yo he escuchado comentarios despectivos, pero dicen, no, ¿para qué gastar dinero en educación? Hay que gastar en otras cosas. Entonces, y si no, veamos cuál es el presupuesto de educación de todos los presupuestos de la República, ¿no? De manera que hay mucho que decir sobre este asunto, y a mí este proyecto es un disparate más en el país. Bien, doctor. Permíteme acotar, porque es interesante lo que dice el doctor Argasaya. Yo recuerdo que en varios CADE, en las conferencias anuales ejecutivos, hubo un compromiso en el sector empresarial, no sé si ustedes recuerdan. Ajá. Es un compromiso público, firme, ¿no?, de apoyar la educación en los próximos años. Yo no sé si eso se ha debilitado, no siento el mismo énfasis de aquellos CADE, pero traigo justamente al recuerdo, en base a las declaraciones del doctor Argasaya, de que se hacen muchas promesas, muchos compromisos, pero que en el camino no se cumple. Esa es la verdad. Yo creo que también una forma de mejorar la calidad en la educación es no solamente que esté cautiva de los que tienen una especialidad docente, ¿no? O sea, profesionales de otras áreas también podríamos colaborar y participar. Tú, por ejemplo, tú has sido un gran maestro en un colegio, yo también lo soy en la actualidad, pero yo estoy seguro que se podría abrir más la educación para mejorarla a muchos profesionales de otras áreas. Eso no se contempla en el debate, y por el contrario, como dijo muy bien el maestro Vargas, se considera la educación la última rueda del coche, es decir, los que ya no saben a qué postulan a educación. Bien, vamos con el soberano, el público televidente, muy concreto, amigo, ayúdenos para desentrañar este problema, para dar ideas, luces. ¿Cree usted que habrá una gran transformación en educación? Adelante, estamos en vivo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, amigo? Con relación a la pregunta, no definitivamente, y por lo siguiente. El 100% de las grandes empresas en el Perú, más el club de la derecha, han convertido al 90% de los trabajadores que el Perú sea un almácigo del cholo barato. Están al margen que Gamarra y otros similares, que representan el 10%, en estas empresas trabajan toda la familia, trabajan el padre, la madre, los hijos políticos. Buenas noches. Gracias, señor, por su aporte al programa. Siguiente ciudadano, estamos en vivo. Buenas noches. Buenas noches, señor. Yo creo que el principal problema es que los niños no leen. Ese es el problema que hay en todas las escuelas, y me parece que si se promoviera más la lectura, no habría estos problemas. Por otra parte, yo pienso que ustedes son unas personas honestas, engrandecen la televisión, pero me parece que su canal debería producir programas propios de cine, música, que tanto falta hacen al país, porque es verdad que ustedes hacen una gran labor, pero los niños viendo política no aprenden tanto, así que sería bueno que promuevan programas propios, educativos, de música, de cine. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a usted, amigo. Un abrazo desde aquí. Eso se debe porque hemos sido discriminados de la publicidad estatal y de los grupos oligopólicos privados. Pero, amigo, usted puede ver que hacemos el esfuerzo. El noticiero El 11 Informa, conducido por Pepe Rocha, usted lo verá. Estamos dando apertura a instituciones educativas. Se informa de científicos, de inventores, de ballet, de teatro, de poesía, de literatura, como ningún otro noticiero en el Perú. Pero esa es nuestra misión. Si tuviéramos todo el presupuesto del mundo, por supuesto que haríamos los programas que usted quiere, pero estamos en esa batalla, amigo televidente. Siguiente participante, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido. Sí, no soy caballero, soy una señora, pero... Ah, señora, bienvenida, señora. Sí, lo que quería era... Porque anoche el señor Lescano decía de que por el gobierno aprista había fracasado el seguro social. Ya pasó más de un año y sigue con lo mismo. Y otra cosita que quería felicitarlo por su programa, que a pesar del bajo presupuesto es excelente. Gracias, señora, muy amable por su participación. Más ciudadanos en la línea, debate sobre educación. Esto es Habla el Pueblo, buenas noches. Muy buenas noches, estamos en vivo. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Adelante, por favor, la escuchamos. Señor, yo les felicito a ustedes por el programa que tienen.
y quizás eso a mí me impulsa para seguir luchando en pro de la educación. Mire, nosotros somos seres humanos en que necesitamos estudiar y necesitamos darles un verdadero, quizás una verdadera énfasis a la educación para que ellos puedan adelante a nuestros hijos tener quizás capacidades cognitivas para que se puedan desarrollar. Sin embargo, nuestros gobernantes nunca dieron oportunidad al maestro, nunca dieron esa oportunidad porque no hay medios económicos. Yo he trabajado en lugares álgidos, en lugares altoandinos, donde yo sola era profesora de primero a sexto grado. No. Imagínense, y trabajar con toda una gama de niños en la pobreza, pero donde no se conoce agua, luz, no hay agua de desagüe, no hay nada. Es un simple río, un riachuelo, a donde que el maestro llega a pie, con horas de camino. Empezamos a caminar a las 6 de la tarde y llegamos a las 4 de la mañana. Imagínense, esos lugares altoandinos, donde nosotros no tenemos nada con qué desarrollarnos. Yo he trabajado años. Gracias, maestra. Yo soy profesora cesante. Quisiera que me escuche un momentito. Yo soy profesora cesante, he trabajado en Costa Sierra y Selva, pero desde que empecé hasta que terminé de trabajar, imagínate, nosotros hemos sido verdaderos baluartes de la educación. Así es. Esa mística se necesita recuperar y esa mística la tenemos en Habla el Pueblo para promover a los mejores maestros. Desde aquí también sabemos que el 18 al 19% de la educación está en manos privadas. 18-19% de colegios son particulares, así como ayer festejábamos 100 años del Colegio La Reparación, así como ayer con los salesianos anunciábamos el tercer encuentro de comunicadores sociales, en la persona del padre Alfonso Francia, que está coordinándolo. Invitamos a los demás colegios particulares a sumarse en esta lucha por una mejor educación para nuestro país, para que no haya pandilleros, no haya delincuentes, no haya secuestradores, que haya una sociedad mejor. Esta invocación la hacemos a todas las instituciones educativas privadas.